Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es las disoluciones y sus propiedades. Entonces vamos a comenzar. Eh, las disoluciones, pues, para entenderlas hay que entender primero lo que son, pues, estas, ¿verdad? Entonces existen disoluciones de diferentes tipos, disoluciones gaseosas, como por ejemplo el aire, ¿sí? El aire pues está compuesto por oxígeno y por nitrógeno, siendo el más abundante de los dos el nitrógeno, ¿verdad? Claro, a lo largo de la Tierra esto no siempre ha sido así. En algún momento el oxígeno tenía un mayor porcentaje que el que hoy en día tiene. Eso hacía pues que los animales fueran más grandes porque podían desarrollar pulmones más grandes y por lo tanto crecer más. Esto ejemplifica muy bien lo que suele suceder cuando se afecta uno de los integrantes en una disolución, ¿sí? Va a afectar la disolución, va a afectar las concentraciones de estos, es decir, la abundancia de uno o de otro integrante de las disoluciones, haciendo que estas pues adquieran características diferentes, ¿ya? Y eso pues podía hacer que los animales en ese entonces crecieran un poquito más, ¿verdad? Disoluciones líquidas, como por ejemplo el agua de mar, que está compuesta principalmente por agua y por cloruro de sodio, que es la sal común. La disolución sólida, por ejemplo, podemos pensar en el latón, que está compuesto por cobre y por zinc. Si se va variando esto, puede hacer de que la pieza sea más resistente, más maleable o menos maleable, más quebradiza, más liviana. Entonces, pues esto puede afectar, ¿sí? Tipos de concentraciones. Existen diferentes tipos de concentraciones. Ok. Para esto tenemos que entender bien, ya a este punto deberíamos de saber que una disolución está formada por un soluto y por un solvente, ya. Siendo el soluto el que está en menor cantidad o siendo este el que se disuelve en un solvente y el solvente siendo el que está en mayor cantidad o aquel que disuelve al soluto. Entonces, pues existen diferentes tipos de concentraciones. La concentración es la variación de soluto en el solvente. Entre más soluto haya, más concentrada será la solución. Entre menos soluto haya, menos concentrada será la ecuación. Entonces, esto lo podemos medir a través de diferentes tipos. Los porcentajes es el más común de todos y existe tres de ellos. Porcentaje peso-peso, que está determinado por gramos de soluto dividido gramos de solución por 100. Obviamente es un porcentaje, entonces tiene que ir multiplicado por 100. Porcentaje volumen-volumen, que sería mililitros de soluto dividido mililitros de solución por 100. Y peso-volumen, que sería gramos de soluto dividido mililitros de solvente. Aquí hay que tomar en cuenta algunas características muy importantes. Fíjense que en todos se ponen que son dividido solución, solución, menos en el peso volumen. ¿Por qué? Porque el peso volumen va a involucrar, o sea, conceptualmente a un sólido disuelto en un líquido. ¿Y qué pasa con esto? Pues cuando un sólido es disuelto en un líquido, no altera el volumen del solvente. El solvente seguirá conservando el mismo volumen, dándole ese volumen a la solución de la combinación entre el soluto y solvente. ¿Ya? Mientras que si se disuelve un líquido en otro líquido, sí va a haber un aumento de volumen. Si se disuelve un sólido dentro de otro sólido, sí va a haber un aumento de volumen. Sí. Ojo, eso no significa que en el peso volumen, que va a conservar el mismo volumen del solvente que la solución, no vaya a cambiar la masa. Ahí sí hay un cambio, porque si el soluto es sólido, se disuelve en un solvente líquido, pues no aumentará el volumen, pero sí la masa. Otros es partes por millón. Las partes por millón que se representan con las siglas ppm van a estar dadas de la siguiente forma, que sería un miligramo, ¿sí?, de soluto dividido por litro de solución. Y partes por billón, que se suele representar con las siglas ppb, que será un miligramo, un microgramo de soluto en un litro de solución. También se suelen poner, digamos, cada una de estas de diferente forma. También podría ser gramos partido mililitro por un millón o gramo
partido mililitro por 1 billón, ¿sí? Por 100, ¿qué se llama? 1.000 millones, que sería en español. Hay que entender que partes por billón se refiere a 1 billón en inglés. Ok. Molaridad, ¿sí? Se representa con una letra M, ¿verdad? Y está determinada por moles de soluto dividido en litros de solución. Ojo, sí, aquí pues hay que hacer un cálculo de los moles, ¿sí? Más adelante les voy a indicar cómo calcular los moles si a este punto no se recuerdan como en los videos anteriores. Em, Molaridad se representa con una M minúscula y está determinada por moles de soluto dividido kilogramos de solvente. ¿Ya? Son muy parecidas, incluso en el nombre son muy parecidas, pero tienen su diferencia, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Fracción molar. La fracción molar se representa con una X y son moles de soluto dividido en moles totales o moles de solución que abarca los solutos y el solvente, ¿verdad? Entonces, también podría ser. Aquí es donde les voy a explicar, si no se recuerdan, cómo calcular el número de moles. El número de moles se va a calcular con la masa del soluto dividido el peso molecular de esta, ¿sí? Entonces, es así de fácil. La formalidad es otro tipo de concentración normalmente utilizada con los compuestos iónicos, ¿verdad? Para una solución iónica es utilizada, aunque no es tan utilizada como la molaridad. La molaridad es la más ampliamente utilizada. La formalidad va a tener conceptos muy relacionados o muy parecidos a los de molaridad, pero, o sea, suelen confundir porque son, como es menos utilizados, se conocen menos. Sin embargo, significan casi lo mismo. Entonces, la formalidad va a estar definida por el peso fórmula gramo dividido volumen de solución. Y alguno me dirá, ¿y qué diantres es el peso fórmula, el número de peso fórmula gramo? El número de peso fórmula gramo va a ser masa dividido peso fórmula gramo. ¿Y qué es el peso fórmula gramo? El peso fórmula gramo es el equivalente en moles en formalidad, ¿sí? Básicamente es lo mismo, solo cambia su definición conceptual. Uno es para formalidad y el otro es para molaridad. Ya. Ahora veamos uno más complejo, normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad se representa con un N y en una N mayúscula y se suele utilizar para ácidos y para bases. Entonces, este está también dado con conceptos que, como no es tan ampliamente utilizada, que nos van a parecer extraños en un principio. Como por ejemplo, la normalidad está definida por el número de equivalentes gramos dividido el, el volumen de la solución, ¿sí? ¿Y qué es un número de equivalentes gramos? Un número de equivalentes gramos es igual a la masa dividido la masa equivalente. Aquí es donde tenemos que prestar atención, porque según lo que hemos visto, podríamos decir que la masa equivalente es igual a los moles. Y no, no es así. Tiene una pequeña variante que lo hace cambiar. Entonces, ¿qué es la masa equivalente? Entonces, la masa equivalente es el peso molecular dividido el número de equivalentes. Ok, ¿y qué es equivalente? Me dirán. Los equivalentes serán el número, ¿sí? El número, ¿ya? De aquellas piezas fundamentales entre los ácidos y bases que les dan la característica ácida o base. En el caso de los ácidos, ¿cuántos hidrógenos puedes protonar? Es decir, puedes sacar. En este caso, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, son los dos que puedes sacar. Entonces, el número de equivalentes para este sería 2. Para el ácido clorhídrico, que solo tiene un hidrógeno, pues solo sería 1. Y para el hidróxido de calcio, acá no es un ácido, es una base, entonces pasa de utilizar hidrógenos a utilizar hidroxilos. Entonces hay que ver el ion hidroxilo cuántos de estos hay. Como hay 2, el número equivalente para el hidróxido de calcio es 2. Muy bien. Esto nos puede llevar a una serie de simplificaciones. La normalidad también podría ser igual a el número de equivalentes multiplicado por la molaridad. Si en dado caso conocemos la molaridad y nos piden la normalidad, simplemente podríamos optar a esta multiplicando por el número de equivalentes.
simplemente viendo, por ejemplo, tienen ácido sulfúrico y su molaridad es de 1, entonces tendrían que poner esa molaridad de 1 multiplicada por el número equivalente del ácido sulfúrico que equivale a 2 porque tiene 2 hidrógenos. Em, También pues podemos desglosar todo y la normalidad podríamos decir que es igual a la masa por el equivalente dividido el peso molecular por el volumen de la solución. Ok. Ahora veamos un concepto que es muy importante y que no solemos tomar en cuenta. Cuando se da una disolución, ¿sí? Hay muchos factores que se ven involucrados. Primero, existe una relación intermolecular entre las moléculas de soluto entre sí y las moléculas de solvente entre sí. Ellas no van a querer de primas a primera separarse y formar una disolución. ¿Qué factores son los que van a llevar a que ésta se pueda hacer? Entonces, lo primero sería que tenemos un disolvente puro, ¿sí? Ese disolvente puro, las moléculas de disolvente van a querer estar unidas. Entonces, tenemos que tener la energía suficiente para pasar de disolvente puro a disolvente separado. Entonces, hay un consumo de energía para esto, ¿sí? Lo mismo pasa con el soluto puro. El soluto puro va a querer estar junto. Entonces tiene una cantidad de energía y tendremos que aportar más para el soluto separado. En este punto que llegamos acá, entonces ya tendremos el soluto separado y el solvente separado. Tendremos ambas ahí. ¿Ya? Y después de esto que se da a este punto donde se da la activación de la dilución, ya nos dan tres opciones. ¿Sí? Ok. Ya tenemos el soluto y el solvente separados y podemos obtener tres opciones. ¿Sí? Uno, ¿sí? Que podemos tener una disolución, ¿sí? Una disolución donde eh, digamos, la cantidad de energía utilizada es igual a la cantidad de energía recibida, es decir, que al final no hay ninguna ganancia o pérdida de energía. A este tipo de disolución isotónica, ¿ya? Y es una de las más comunes, porque no hay un intercambio de energía. Pero también pueden haber dos opciones donde sí existen esos intercambios de energía, ¿sí? Donde, pues, por ejemplo, ¿sí? Hay que recordar que un disolvente puro a un disolvente separado ¿cómo se llama? Va, va a absorber una cantidad de energía, mientras de un soluto puro a un soluto separado también va a absorber una energía. Entonces veamos, pues, si la energía de pasar de un solvente separado a un solvente puro, pues aquí se va a liberar energía, va a haber una liberación de energía, llegamos a este punto de activación y se libera energía. Entonces puede pasar pues las otras dos opciones, ¿sí? Que tengamos el disolvente y el solvente puro, es decir, de la parte inicial, y lleguemos hasta la disolución, todos los procesos intermedios que ya vimos. En esto nos puede dar una entalpía positiva, ¿sí? Es decir, es decir, que se absorbe una cantidad de energía, se necesita más energía. Si partimos de este punto y llegamos a este punto, significa que hay una cantidad de energía, que es lo que podemos ver aquí en azul, que nos va a hacer falta. Esa energía tiene que venir de algún lado, viene del medio que la rodea o que nosotros se lo aportemos, pero viene de algún lado. Entonces, si necesita energía además, entonces ese tipo de disolución se va a llamar endotérmica. Si por el contrario, vemos que el punto inicial, que es este de acá, nos lleva hasta un punto más bajo de energía, significa que hay un excedente de energía que se tendrá que liberar, ¿sí? Y esa energía liberada, ¿sí? Se manifestará en forma de calor, por lo que esto es conocido como una disolución exotérmica. Bien. Y cuando no pase ninguna de las dos opciones y que al final no se libera ni se absorbe, es como les había ya indicado, que es la disolución de tipo isotónica. Esto nos lleva a que tengan características 1. Por ejemplo,
Muy bien, entonces, por ejemplo, eh, si las fuerzas de atracción entre el soluto y el solvente, es decir, cuando ya están mezclados, son del mismo tipo que soluto-soluto, solvente-solvente, estamos hablando de una disolución isotónica, porque significa que no hay ganancia ni pérdida de energía. Entonces, acá la disolución de la mezcla va a ser una mezcla homogénea y se le va a considerar una disolución ideal. ¿Por qué? Porque no hay ganancia ni pérdida de energía. Simplemente se utilizó con la misma energía que ya existía entre el soluto con el soluto y el solvente con el solvente. Ok. Si las fuerzas de atracción entre el soluto y solvente son más fuertes, ¿sí? Que el soluto-soluto y el solvente-solvente, entonces la disolución se va a dar una disolución. No se va a considerar ideal y como la interacción soluto-solvente es más fuerte, significa que tiene más energía, se libera esa energía en forma de calor, perdón, necesita energía porque como les digo es más fuerte, necesita más, es más energética, entonces necesita energía que no tiene el soluto-soluto ni el solvente-solvente. Entonces, esa energía se va a liberar y se va a liberar en forma de calor, ¿sí? Entonces, a esta es la que le llamamos disolución exotérmica. Mientras que si la disolución es un poquito más débil, o sea, la del soluto solvente, su interacción es un poquito más débil que la del soluto soluto y el solvente solvente, entonces, pues aquí se forman mezclas, también se forman disoluciones, pero no son ideales. Y como no son tan fuertes, necesitas que le aportes una cantidad de energía para que ésta se pueda llegar a dar. Una energía que es manejable y que se puede ya sea absorber del medio o que nosotros podemos proporcionarla. Entonces, esta es una disolución de tipo endotérmica. Mientras que, por ejemplo, em, si la interacción de soluto-solvente y es mucho más débil que la de soluto-soluto y solvente-solvente, entonces, pues aquí la cantidad de energía que se necesitaría para que se diera sería mucha. Entonces aquí se van a dar mezclas, pero como es mucha energía y no la va a poder obtener del medio que la rodea y dársela a nosotros a través de algún tipo de aportación de energía, pues va a ser poco probable porque se necesitaría mucho por mucho tiempo y entonces no seríamos capaces de darle, entonces aquí no va a haber una disolución, ¿sí? A menos de que se fuercen las cosas, la cual sí se puede, pero el gasto energético, la viabilidad de esto, pues no la tiene. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando sea una disolución. En una disolución iónica, pues sucede en una situación muy parecida, porque aquí pues el sólido, que es el compuesto iónico, se va a separar. Entonces, en primer instante, fracciones de segundos, se va a separar como sólido. Es decir, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, se va a separar en un sodio sólido y en cloro sólido. Esto pues lleva a que se absorba una cantidad de energía, ¿verdad? Entonces, mientras que pasar del sodio sólido al sodio disuelto en agua, es decir, el acuoso, ¿sí? Va a conllevar a que también se absorba energía. Necesitamos energía para pasar el sodio que puede permanecer perfectamente en estado sólido a pasarlo a una condición acuosa. Entonces tiene que haber una absorción de energía para que esto se dé. Y el cloro que pasa de cloro sólido a cloro acuoso, entonces pues aquí es al revés. Se libera energía. ¿Por qué? Porque el estado sólido en el cloro no puede permanecer en estado sólido. El cloro prefiere estar ya sea disuelto en agua o prefiere estar gaseoso. Entonces, al final, pues, a través de sacar ecuaciones iónicas netas, vamos a ver que el cloro de sodio de sólido pueda pasar a acuoso, tanto el sodio como el cloro,
y que al final va a ser una mezcla, va a ser una sumatoria de las entalpías de los procesos anteriores eh, y pues nos van a dar una cantidad de energía que se tiene que dar o absorber. Entonces ya se mirarán si es manejable o no es manejable. Ya, pero en todos los compuestos iónicos será manejable. Las disoluciones nos pueden presentar de acuerdo a la relación de soluto-solvente tres variaciones. Insaturada, ¿sí? Es cuando el solvente aún tiene capacidad para disolver más soluto. Saturada cuando tiene, tiene la capacidad máxima para disolver que ha disuelto de soluto. Y la sobresaturada cuando el solvente ha disuelto más de la capacidad que tiene para disolver el soluto. Muy bien. Y alguien me preguntará, entonces, ¿cómo puede dar algo puede ir más allá de sus capacidades? Si se le cambian las condiciones, si se le ponen condiciones que lo obligan a hacerlo. Por ejemplo, el agua puede disolver una cantidad de azúcar, pero si se calienta, podrá disolver más azúcar. Claro que cuando el agua se enfríe, todo el azúcar además que ha disuelto, pues la va a volver a precipitar. Al decir precipitar se refiere a que se vuelve a formar el sólido y este sólido va a caer de forma sedimentada, es decir, como sedimento, es decir, hacia el fondo. Muy bien. Existe también lo que se llama equilibrio químico en esto, ¿sí? Una disolución se va a ir dando hasta un punto de que el soluto, ¿qué se llama? Va a ir disminuyendo en cantidad donde solo existe la interacción soluto-soluto, es decir, solo el soluto, va a ir disminuyendo al soluto disuelto cada vez más, 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 hasta que llega a un punto donde aparentemente ya no hay, ya no se consume, ya no se disuelve más soluto, ¿sí? Ya. Esto, a este punto donde aparentemente ya no hay un cambio, se le llama equilibrio. Pero sin embargo, la situación va a seguir. Lo que sucede en realidad es que se sigue disolviendo soluto, pero se disuelve soluto en la misma medida que soluto disuelto vuelve a ser soluto no disuelto. Entonces da ese espejismo de que no puede, o sea, que ya no se está disolviendo más. Ya. Entonces, ¿cómo es esto en las diferentes fases de la disolución? Cuando a un principio, cuando usted agrega soluto a un solvente, entonces una gran cantidad de soluto se va a comenzar a disolver. Ya se va a disolver, ¿sí? Al inicio, sí. Entonces existe una gran cantidad de soluto que se disuelve. Ya en una parte intermedia, ya existe una, aunque sigue habiendo una gran cantidad de soluto que se convierte en solvente, ya hay una pequeña cantidad de soluto disuelto que se precipita otra vez como soluto no disuelto. Y cuando se llega al equilibrio, es lo que ya les había manifestado, que existe una cantidad de soluto que se convierte en solvente perdón, una cantidad de soluto que se disuelve en el solvente, pero que también una cantidad de soluto disuelto precipita como soluto no disuelto. En la misma cantidad, ¿verdad? Ok. Entonces, esto hace que algunos compuestos vayan a variar su capacidad para ser disueltos dependiendo de las condiciones que les demos. Por ejemplo, los compuestos iónicos, si aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad en el 95% de estos compuestos, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos. Y esto hace que al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad, significa que la entalpía se vuelve positiva, decir, son de entalpía positiva. Pero si aumentamos la temperatura y la cantidad ¿qué se llama? Y la solubilidad disminuye, esto significa porque la entalpía de estos es negativa, ¿sí? Porque si es negativa significa que ya de por sí en la disolución libera calor.
Si le aplicamos más calor, estamos entorpeciendo el proceso de disolución y eso lo hace más lento. Mientras que en una disolución que necesita calor, que obtiene calor del medio que lo rodea para poderse dar, y nosotros le suministramos calor, aumentamos. Esos son los dos ejemplos. Y aquí hay algunos que podemos ver. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es el negro, la línea de color negro, ven que aumenta. El cloruro de amonio, que es la de color verde, también aumenta a medida que se aumenta el calor, ¿sí? El nitrato de potasio, que podemos ver aquí está su concentración, a medida que aumenta la temperatura, es decir, el calor, pues va aumentando su disolución. El sulfato de potasio le sucede lo mismo y el cloruro de potasio también le sucede lo mismo. A medida que se aumenta la temperatura, podemos ver que aumenta su disolución. Solo un caso vemos que no sucede así, el sulfato de litio, que está de celeste, podemos ver que a medida que se aumenta la temperatura disminuye. Eso significa que la disolución del sulfato de litio, ¿sí? Tiene una entalpía negativa, libera calor. ¿Ya? Y al darle más calor, lo único que hacemos es que disminuimos la cantidad de sulfato de litio que se puede disolver. Muy bien. En el siguiente video vamos a ver ejemplos de cómo calcular todos estos concentraciones y vamos a ver ejemplos como los que aparecen aquí en pantalla. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.